Continuamos, ya sí, estamos organizados y vamos a darle paso a Juan Matos para que nos amplíe el concepto que estábamos externando con relación al inicio del año escolar, planteado como suponemos que será anunciado esta tarde por las autoridades de educación. Suponemos nosotros que este proceso se iniciará de manera no presencial y Juan nos ayudará a dilucidar el tema y a, digamos, a visualizarlo mejor porque él es experto en materia de tecnología. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, Eder y todos los televidentes. Ciertamente las autoridades locales tienen que enfrentar un gran reto y es, aparte de del reto económico, el reto de salud, la pandemia también trae un gran reto en términos de educación, ¿no? La pandemia, de alguna manera, el COVID, interrumpió de manera abrupta el proceso normal, el ciclo académico natural. De hecho, en el momento hay algunas instituciones, por ejemplo, en términos de educación profesional, institutos que han cerrado sus puertas, que no tenían, digamos, la infraestructura tecnológica para montar sus actividades docentes en, en plataformas virtuales para continuar brindando sus clases a distancia. Han tenido que cerrar. Y algunas escuelas y colegios para finalizar el año escolar tuvieron retos importantes, ¿no? Fruto de la pandemia, ¿no? Que nos ha afectado eh, desde marzo, básicamente, ¿no? Y ahora nos encontramos con el desafío de que hay que iniciar el año escolar. Ustedes saben que por lo general el año escolar inicia a finales de agosto o en la primera semana de septiembre, ¿no? El día de hoy se anunció que el secretario de Educación, creo que desde la misma presidencia de la República, se estaría dando a conocer el plan para este nuevo año escolar. O sea, ya el gobierno central parece que tiene un plan, ha venido trabajando en él. Ya antes habían anunciado algunas medidas de las cuales se retractaron. Por ejemplo, habían hablado en principio de la posibilidad de impartir docencia en una modalidad semipresencial, en la cual los niños asistieran a las aulas a tomar algunas clases, pero eso se descartó y lo que se perfila, tal como decías, Eder, es que lo que se propondrá es impartir las docencias totalmente a distancia. Ok, De hecho, en ese caso, en el caso de que finalmente sea así, ¿cuáles son desde tu punto de vista los inconvenientes que pudiera tener la autoridad o el sistema o el mecanismo para ser efectivo? bueno, hay muchos desafíos con respecto a la educación a distancia y podemos enunciar desde los más básicos y fundamentales. Tenemos el tema de acceso a las nuevas tecnologías. No todos los niños tienen acceso a un dispositivo, una tableta, un laptop, un teléfono celular, digamos, para poder participar de las clases. Escuché que, bueno, el presidente hizo un anuncio sobre que iban a ser impartida entre los estudiantes tabletas y laptops, ¿no? Con intención Así de es, facilitar el acceso a esos dispositivos. así es. Pero también tenemos la limitante del acceso
a tecnologías como Internet, y es que no en todos los pueblos, no en todas las provincias, e incluso no en todos los barrios de la ciudad capital hay acceso a Internet en el sentido, bueno, en algunos casos pasa que saben que el servicio de Internet en la República Dominicana no está entre los más económicos del mundo, de hecho todo lo contrario, tiene una carga impositiva Eh, importante de un pero 30%, lo que lo hace este un servicio, poco. este servicio tendría que ser gratuito para los estudiantes, presumo. Debería de alguna manera llegar a un acuerdo con las distintas telefónicas para hacer llegar este servicio de una manera más económica, pero no solo es responsabilidad del sector de las telecomunicaciones, sino que también el Estado, que toma un 30% del pastel, o sea, las telecomunicaciones están grabadas con un 30%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que usted invierte en una tarjeta de llamada, por ejemplo, hay 30 pesos que son del Estado. O sea, por cada 1.000 pesos que usted paga del servicio telefónico, hay 300 pesos que van a las arcas Perdón, del Juan, Estado. Y esta Juan, carga impositiva. permíteme darle la bienvenida a Perla Abreu, que ya se integra al set virtual de la paradita de las 12 y para no ser descortés con ella, Gracias. saludarla y darle la bienvenida. Hola, hola, don Eder. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Además de Juan, de que Perla es madre y como madre tendrá que también buscar un método que le permita a su hijo recibir la docencia a distancia. Así es. Puedes continuar, Juan. Bueno, le comentaba que las cargas impositivas del Estado con respecto a las telecomunicaciones son importantes, ¿no? Entonces el Estado, si quiere que más personas accedan a este servicio, que ya es un servicio básico, el tema del costo es importante. Pero otro tema es el acceso. No en todas las provincias, en todos los parajes hay acceso a Internet. O sea, hay lugares que a pesar de que usted tenga dinero para pagar el servicio, no hay señal. No sé si a usted les ha tocado ir a algún lugar en donde no hay señal absoluta de teléfono y de nada. Entonces, en esos lugares más aislados también hay niños, ¿no? Juan, Entonces, y tiene que tomar en cuenta la calidad claro. del servicio. Claro, porque si las clases van a ser de manera síncrona, o sea, a ver, la educación a distancia podría ser síncrona o asíncrona. Cuando hablamos de síncrona es que en vivo hay un profesor dictando clase a través de videoconferencia. Cuando hablamos de modalidad síncrona es que el profesor, por ejemplo, deja las tareas en un portal y los alumnos luego acceden a tomar esas tareas y realizar las asignaciones. Leen el material, el profesor a través de un foro o a través de algún mecanismo interactúa con los estudiantes, pero no necesariamente en vivo. Entonces los En vivo, aspectos correcto. tecnológicos también son un gran desafío. Pero Y también, lógicamente, el papel de los padres será esencial porque claro, habrá digamos, una tarea de supervisión, de vigilancia, claro. que forma parte del paquete. Sí, y ahí hay otro desafío. ¿Y qué va a pasar? Porque los padres tienen que trabajar. O sea, los padres ahora ya básicamente todas las actividades productivas se han reiniciado. Entonces los papás tienen que trabajar. Entonces, ¿qué pasa con los niños que tienen que estudiar en la casa y los padres tienen que trabajar? Por ejemplo, en el caso de la hija mía, mientras nosotros hemos estado en la casa, la hemos apoyado, ¿verdad? Pero imagínense, el colegio donde ella está es bilingüe. ¿De qué manera a la persona que la cuida yo le puedo decir, mira, apóyame a mi niña en mi tarea? No puedo porque ya la misma limitante del idioma impide que la chica del servicio nos apoye. Es nosotros o nosotros. Entonces, pero a veces Correcto. pasa que los padres que están en la casa no hablan inglés, por ejemplo, o no tienen dominio de las matemáticas, cómo apoyar a los hijos, o no tienen dominio de la tecnología,
cómo los padres pueden apoyar a los hijos para que de manera efectiva puedan colaborar para que los niños utilicen las herramientas tecnológicas que se están utilizando y puedan desarrollar de manera efectiva el desarrollo de la clase. También ese es Juan, otro desafío. Una pregunta, Otro no desafío, sé si, no, Juan, no sé si quizás por ignorancia personal mía, pero ¿qué papel juega el servicio de energía eléctrica? Eso es otra cosa importantísima, porque si las clases van a ser a distancia y no hay energía, ahí ya ahí de alguna manera se atrofia el eslabón quizás más importante. Entonces, necesariamente tú necesitas tener una fuente de energía en tu casa, o sea, necesitas tener inversor o necesitas tener una planta eléctrica. Entonces, no en todas las casas hay inversor, eso es la realidad. Entonces, si no hay energía, ahí se atrofia el proceso de educación totalmente. Entonces, eso que mencionas es un servicio crítico para poder impartir o para poder desarrollar el proceso de docencia a distancia de manera efectiva. El tema de energía eléctrica. Pero también, y es algo más complejo, es el tema de la formación de los facilitadores. No todos los maestros están preparados para desarrollar sus actividades docentes a través de las herramientas tecnológicas. No es lo mismo impartir clases en un aula que impartir clases a distancia. Hay otros desafíos que tiene que enfrentar el maestro para poder captar la atención de los estudiantes, para poder identificar cuál estudiante está prestando o no atención y para poder desarrollar las actividades docentes de manera que se logren los objetivos de aprendizaje. Porque no es solamente colocarse a impartir clases, a comenzar a hablar. Es enseñar, cosas. es enseñar. Es enseñar, exacto. Claro. Y el proceso de enseñar implica que el discente, el alumno, aprenda. Entonces también es un poco desafiante desde la parte del instructor. También hay un gran desafío. Además, con Juan, respecto, no todos, Juan, no todos tenemos el mismo coeficiente intelectual por eso las preguntas son tan esenciales. Claro. Esto también entraña dificultad porque el muchacho que no tiene, digamos, un buen nivel, un buen coeficiente intelectual, tendrá mayores dificultades para aprender a distancia. Si la tiene vivencial, presencial, imagínense a distancia, con la dificultad de quizá no poder intercambiar con el profesor o el temor de preguntarle al profesor y convertirse en necio, qué sé yo. Son dificultades. Sí, así es. Otro tema es la preparación de parte de la escuela de ese material que se va a utilizar para dictar las clases. O sea, me enteré que muchos colegios y muchas escuelas enviaban las tareas vía WhatsApp. Y WhatsApp es un mecanismo para comunicarnos, se pueden mandar archivos, pero no es una plataforma que permita educar de manera efectiva. Pero algunos colegios y algunas escuelas se apoyaron de WhatsApp para dictar las clases. En algunos casos hubieron profesores que no tuvieron ninguna interacción en vivo con estudiantes, incluso en colegios, y sencillamente mandaban las tareas y corregían las tareas. Ni siquiera explicaban las tareas. Eso pasó también. Entonces también eso se constituye un gran desafío de parte de los colegios y escuelas, el hecho de organizar ese material que se va a impartir, que van a utilizar los instructores. Entonces, Eder, estamos delante de un tremendísimo desafío. Hay que esperar a ver en términos de las autoridades de educación cuáles son esas alternativas para la educación a distancia. Algo que yo había propuesto incluso por este medio era que utilizaran también la radio, la televisión, que tienen mayor alcance. Ustedes han escuchado que tal vez son más adultos que yo sobre Radio Santa María, ¿no? Que impartía sí. Clases, alfabetizaba a distancia. Sí, pero también
la televisión puede ser utilizada para dictar clases, ¿no? Entonces es bueno sopesar todo esto. Bueno, todo será válido siempre y cuando sirva para ayudar a que con el menor tropiezo posible el año escolar no se pierda. Hay que hacer el esfuerzo y hay que, digamos, morir en el intento, porque peor es no hacer nada. Bueno, vamos a hacer una paradita, Juan, y al regreso le vamos a dar la oportunidad a Perla para que conversemos con ella sobre los temas migratorios y entonces entre ambos pudiéramos, digamos, formular algún cuestionario interesante para la gente que sigue la paradita a las 12. Así que hacemos una paradita y al regreso conversamos con Perla Abreu de Migración. No se desconecte.